Bueno, muchas gracias. Bien, mis hermanos, en esta oportunidad, en esta mañana, hoy viernes, ya terminando la semana, no hemos podido recorrer todavía todas las iglesias, pero bueno, este es el inicio o la continuación de un estudio progresivo, continuado, ampliado. El Señor quiere que constantemente nosotros estemos repasando, estudiando, aprendiendo. Y algo importante que cuando uno repasa, estudia estos elementos o estos temas que ya ha estudiado con anterioridad, el Señor le va dando a uno más luz con algunos detalles importantes. A veces cuando vamos a estudiar la profecía, queremos entrar de lleno de una vez a conocer los símbolos y las interpretaciones proféticas. Pero este tema de las 7 iglesias es la base porque es la primera visión que el Señor da. Así como en el libro de Daniel, la primera visión es la estatua del sueño de Nabucodonosor, esta es la base, este es lo que nos da a nosotros detalles importantes para conocer el resto de la profecía que está dentro de estos mismos periodos históricos. No podemos llegar, aunque es importante estudiar el capítulo 12, 13, 14 y en adelante de Apocalipsis, sin tener esta base. Ahora, si ya hemos estudiado estos capítulos intermedios, podemos darnos cuenta que pudimos pasar muchas cosas por alto y que ahora las podemos entender con claridad al estudiar las iglesias. Y en estas madrugadas, en estas mañanas, en estas temáticas, no se ha dicho todo, porque el tiempo no nos da para decir todo y hay muchas cosas que seguir analizando. Por eso yo les decía que sería bueno que se pasaran un ratico por el canal Esperanza Digital Estudio y allí, o donde también tenga esta grabación, y allí ustedes pueden ver algunos otros detalles que no hemos podido tocar en estas mañanas. Bueno, entonces en nuestro acostumbrado mapa podemos visualizar a dónde hemos llegado. Ya pasamos por Éfeso, por Esmirna, por Pérgamo, que estaba en las alturas de las montañas, que era la capital de la provincia romana de Asia, y ahora vamos a caminar un poco más hacia el oriente, vamos hacia la parte nororiental de la provincia asiática, de la provincia romana de Asia, esa provincia que le pertenecía a este imperio romano, que durante el primer siglo de la era cristiana era un imperio sólido y temible por muchas personas. Llegamos ahora a Tiatira. ¿Qué pasaba ahí en Tiatira? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a ver lo que el Señor quiere transmitirnos en todo lo que hemos estudiado. Entonces, al libro de Apocalipsis, capítulo 2, ya la última parte del capítulo 2. Hoy terminamos con este capítulo 2. Fíjense que duramos toda una semana y apenas hemos recorrido 2 capítulos. Versículo 18. Escribe al ángel, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La descripción del Señor Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies como bronce bruñido, dice esto: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia. Algunas características interesantes a la hermandad: amor, fidelidad, servicio, paciencia. Cosas que son dignas de encomiar, de engrandecer, de felicitarle a la iglesia por estas características que tiene. Ojalá pudieran decir de nosotros que tenemos amor, cosa que Éfeso estaba perdiendo, fidelidad, una característica que se le había exhortado a Esmirna a mantener durante los tiempos difíciles, servicio, paciencia y además que las obras últimas
las obras postreras eran mayores que las primeras. O sea que podríamos decir hasta aquí, solamente en estos dos versículos, que Tiatira era una buena iglesia. Con estas palabras nos podríamos quedar confortados, decir, qué buena iglesia la de Tiatira, pero no es así. Si nosotros seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que estas cosas positivas que tenía la iglesia no era suficiente para el Señor. Versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y los enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Versículo 21. Le di tiempo a Jezabel, está hablando de Jezabel, para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten. Versículo 21, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán, todas las iglesias, está en plural, sabrán que yo soy el que sondeo las mentes y los corazones. Otras versiones dicen los riñones y doy a cada uno según sus obras, pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina, la de Jezabel, y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Pero la que tenéis, la carga, retenedla hasta que yo venga. Habla de la segunda venida, del retorno del Señor. Versículo 26, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de arcilla, así como yo recibí autoridad de mi Padre, y le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí varios elementos por analizar, demasiado. De hecho, esta es la iglesia más descriptiva de las que ya hemos estudiado. En comparación con las que ya hemos estudiado, usted en pocas palabras puede definir la iglesia de Éfeso. Una iglesia que mantenía la pureza doctrinal, pero que le estaba escaseando el amor. Podríamos hablar de la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, atribulada, a la cual el Señor le exhortó a mantenerse fiel, a mantener la fidelidad hasta la muerte. De hecho, la iglesia de Esmirna no recibe ningún tipo de reprensión. A pesar de que Éfeso era una iglesia doctrinalmente pura, Éfeso recibe reprensión. Esmirna, en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, Dios le exhorta, el Señor le exhorta a mantenerse fiel, pero en ningún momento hay reprensión contra la iglesia de Esmirna. Quizás sea necesaria la persecución o las tribulaciones o las circunstancias difíciles para nosotros para mantenernos en fidelidad al Señor, no recibir ningún tipo de reprensión. Ya es suficiente con la tribulación que vive la iglesia. Decíamos en el libro del conflicto de los siglos que la única manera de que se despierte oposición es nosotros mantener el mismo espíritu que tenían los apóstoles, de ser misioneros, de ser propagadores de la verdad. Y podríamos decir de Pérgamo que era una iglesia que estaba bien educada, tenía una formación académica aceptable, pero que lamentablemente estaba viviendo donde se sienta el trono de Satanás y se había oscurecido la iglesia, porque lo que había rechazado Éfeso a los nicolaitas, la iglesia o parte de los hermanos o parte de la hermandad de Pérgamo, estaba aceptando a los nicolaitas y tenía la doctrina de Balaam, una iglesia que tenía muchas cosas que cambiar. Pero el mensaje a las iglesias, tanto de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, es pequeño en comparación con el largo mensaje que se presenta en Tiatira. Y en los periodos históricos, porque estas iglesias también representan periodos históricos, vemos cómo la iglesia pura,
misionera que después es perseguida. En un momento de la historia, la iglesia deja de ser perseguida para convertirse en la religión del Imperio Romano. Un Imperio Romano que ya con prácticamente 400 años de historia estaba entrando en la decadencia. ¿Por qué? Por las luchas internas que había tanto en el imperio, por las depravaciones de los emperadores. Emperadores, algunos de ellos se autoproclamaban dioses, como Nerón y entre Trajano, por Trajano se consideraba que era un dios aquí en la tierra. Entonces ellos cometían abusos. Cuando Constantino toma el poder del imperio, Constantino se vuelve un rey tolerante, un emperador tolerante, que aunque mantenía su religión, mantenía su postura dentro del imperio, él acepta el cristianismo como una estrategia para fortalecer el imperio que se estaba fragmentando. Por eso a Constantino lo llaman el Grande, por la estrategia política que ejerció en todo el imperio romano. Constantino se dio el lujo incluso de cederle o de concederle a la iglesia territorios para que a través de la religión se pudiera fortalecer el imperio, porque los bárbaros estaban empezando a atacar a Roma y incluso la iglesia pone una sede en Roma. Y esto ha creado que la iglesia tenga concesiones también con el emperador. Entonces el emperador le da concesiones a la iglesia toma simpatía, aunque no todos, porque algunos eran un poco recelosos y miedosos. Los obispos, los líderes, también le conceden eh, eh, o le dan concesiones al emperador para que de esta manera haya una unión político-religiosa dentro del imperio, que es más o menos lo que puede pasar hoy en día. Hoy en día, a pesar de que la iglesia no está aliada a ningún poder político, cuando un político o trata de congraciarse con la iglesia, se recibe con honores. Claro, hay un respeto hacia los políticos, hacia aquellos que tienen responsabilidades, pero hay algunos que a veces se doblegan demasiado y pueden caer en el error de hacer concesiones a los poderes políticos. Y en esto hay que tener mucho cuidado el día de hoy, porque vemos que la historia nos enseña los peligros de estas uniones. Entonces llegamos ahora al año 538 del periodo de histórico, y en ese año 538 la iglesia como institución no solamente asume poderes religiosos, sino también políticos, porque a esta altura la iglesia se da cuenta que el imperio está absolutamente fragmentado. No existe ya la figura del emperador romano, porque en el año 476 el imperio romano cae definitivamente, un imperio que ya se había dividido en Occidente y Oriente. En Oriente estaba lo que se conocería como el imperio bizantino, y en el occidente estaba el imperio romano, que ahora se llamaría Sacro Imperio Romano, porque ahora la iglesia asumiría poderes políticos. Pero antes de entrar más al periodo histórico, vamos a la realidad de la iglesia de Tiatira. Vamos nuevamente al primer siglo de nuestra era cristiana y veamos cómo estaba la hermandad de Tiatira, la iglesia literal de Tiatira. Entonces, como ya sabemos que Tiatira quedaba hacia la parte nororiental de la provincia romana de Asia, Tiatira, a diferencia de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, ella se encargaba más de la parte industrial. Tiatira era una ciudad industrial, no era una ciudad comercial como Éfeso o Esmirna, no era una capital como Pérgamo, no tenía bibliotecas como Pérgamo, no tenía un puerto marítimo como Éfeso. No, Tiatira estaba ubicada en una planicie, en una llanura. Una suave llanura, dicen algunos comentaristas, una suave llanura
donde el territorio era propicio para la construcción de industrias, llámese industrias textiles, de fabricación de colores, principalmente el color púrpura. El color púrpura, había cultivos de flores que le permitían a ellos utilizar las tonalidades de estas flores para teñir. Yo no sé cómo era ese proceso de teñir las telas, y la calidad de las telas era envidiable. Así que las vestimentas que salían de estas industrias con estos colores purpurados le llamaban mucho la atención a las personas con mucho recurso económico. De hecho, en el libro Hechos de los Apóstoles vamos a ver a una mujer llamada Lidia, cristiana fiel, que había conocido el evangelio en Filipo, pero que ella habitaba no comercializaba, habitaba y compraba sus productos en Tiatira para comercializarlos en diferentes partes. En este ir y venir de su vida comercial, Livia conoce el cristianismo, y cuando regrese a Tiatira, se lleva su nuevo estilo de vida a Tiatira y empieza a proclamar el cristianismo. No sabemos si ella fue la pionera del cristianismo en Tiatira, pero se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles a esta mujer comerciante de púrpura procedente de Tiatira. Así que ella pudo haber sido una de las pioneras de la iglesia en este lugar. Un lugar, como ya les dije, lleno de comercio, de industrias, y al tener muchas industrias, había también mucho recurso económico, y esto le permitía a las personas poder utilizar ese recurso incluso para ayudar a otras personas, la generosidad. O sea, en Tiatira, cuando una persona tenía recursos y podía tener trabajo y podía tener una seguridad laboral, estos recursos y esta seguridad laboral le daba la oportunidad también de ser generosos. Por eso aquí vemos nosotros que la iglesia donde estaba ubicada la iglesia se le encomia, se le felicita por el amor, por la fidelidad y por el servicio, y además por la paciencia. ¿Eh? Podemos ver nosotros a los hermanos trabajando en estas industrias y teniendo la facilidad de ser personas generosas, amables, bondadosas, caritativas, serviciales. Pero ¿qué pasaba también con esta circunstancia laboral? Y era que, como era un centro de trabajo, no solamente arropaba a los cristianos que vivían allí, sino también a personas de otros lugares con otras tendencias religiosas. Así que venían a Tiatira con todas sus creencias, con todas sus ideologías, con el propósito de trabajar. En el caso de los empleadores, a los empleadores les interesaba era la mano de obra y que el obrero estuviese contento. Y una de las cosas de que el obrero estuviese contento era que se pudieran expresar ellos libremente antes de trabajar, antes de comenzar la obra, antes de comenzar el trabajo, ellos poder dedicarse a Dios, es decir, poder lanzar una plegaria a su Dios, a dioses o los dioses que tuvieran, y los cristianos también estaban metidos en ese grupo, así que se había buscado una figura espiritual que fuera como el capellán de las industrias. Entonces ellos crearon gremios laborales, y en esos gremios laborales se dieron cuenta que había muchas personas con muchas religiones, incluyendo los cristianos. Entonces se buscó un representante dentro del gremio para que se dedicara a la responsabilidad espiritual de los trabajadores empresariales. ¿Y a quién buscaron? Según la historia, parece que buscaron a una mujer. Por eso aquí vemos la figura de una mujer en la iglesia de Tiatira, a la cual se le va a llamar Jezabel. Yo no creo que esta mujer que vivió en Tiatira se llamara Jezabel, solo que el Señor la describe por la conducta que ella ejercía. Volvamos al versículo 18 y vemos cómo el Señor se describe a sí mismo. Se describe como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Se describe como el que tiene ojos como llama de fuego, es decir, el que puede visualizar. Y esta visualización es una visualización escrutadora, porque el Señor va a pesar lo que está dentro de nuestras mentes.
Él va a visualizar lo que hay dentro de nuestra vida. Él va a descubrir nuestras verdaderas intenciones. Por más que yo en el exterior presente algo, el Señor va a visualizar lo que está dentro de mí. Y además habla de los pies. Nótese que habla que Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo, hecho hombre. Se describe como el que visualiza todo, ojos de llama de fuego, ojos de juicio. El juicio es importante para el pueblo de Dios. La diferencia con los fieles es que en el juicio nosotros no vamos a ser condenados, sino justificados. Y también se menciona los pies porque los pies son la seguridad y la estabilidad del cuerpo. Si un pie está mal, si usted está mal con un pie, usted va a caminar mal y su estabilidad va a temblar. Si usted está mal de los dos pies, no puede andar. Anda arrastrado en el suelo o anda apoyándose de otras cosas. En cambio, aquí vemos al Señor que se presenta con pies de bronce bruñido, bronce que ha pasado por el fuego, bronce que está sólido, un bronce firme. Y si los pies están firmes, todo el cuerpo está estable. Entonces el Señor se presenta como el fundamento de la iglesia. Por eso en el Apocalipsis capítulo 13 nosotros vamos a ver una bestia con patas de oso, porque el oso donde pone la pata nadie lo mueve. Y el Señor Jesús pone sus pies firmes, con seguridad, con firmeza, que Él no va a cambiar. Cuando el Señor da un paso, es porque ese paso es así y hay que seguirle en el paso. Y es interesante que Él se describa aquí en la iglesia de Tiatira con estos detalles, porque en Tiatira la industria le ha dado cabida a muchas religiones y le ha dado pie a muchas reuniones espirituales donde los cristianos están participando de estas reuniones sin darse cuenta de que son una ofensa a Dios. ¿Y con qué intención lo están haciendo? Solo Dios conoce, solo el Señor conoce las intenciones con el cual los hermanos están participando. ¿Lo están haciendo por ignorancia? ¿Son ignorantes de que están obrando mal? El único que sabe si son ignorantes es el Señor. ¿Lo están haciendo para no perder el trabajo? El único que sabe si lo están haciendo por motivos laborales simplemente es el Señor. ¿Sí? Por eso Él se describe con ojos de llama de fuego. Él va a juzgar la intención del cual o por el cual los hermanos están participando, no del gremio laboral, sino de las reuniones religiosas antes de las labores industriales. Ahí están los hermanos metidos con los idólatras. Entonces, como a las personas creen en Diana, entonces ahí está Diana. Y si los hermanos creen en el Dios invisible, entonces también tenemos al Dios invisible. ¿Se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo pasó por un lugar donde habían muchos dioses y Pablo cuando se levanta a hablar en público, él les dice, yo los felicito, yo estoy admirado de que ustedes sean muy religiosos, pero mientras yo andaba viendo todas las imágenes, vi una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo decía, bueno, de ese es que vengo yo a hablar. Yo no vengo a hablar de las imágenes, no. Yo vengo a hablar del Dios no conocido. El que ustedes no conocen, ese es el que yo sí conozco y se los voy a presentar. Entonces se corría el riesgo en Tiatira de que hubiese una reunión religiosa ecuménica allí en Tiatira con todos los dioses paganos y posiblemente el Dios no conocido de los cristianos. Entonces el cristiano, bueno, yo estoy de parte del Dios no conocido, ¿sí? Pero el que dirigía el culto no era el hermano cristiano. El que dirigía el culto era una mujer a la cual Tiatira la llama Jezabel. ¿Sí se dan cuenta ahora la diferencia? La diferencia entre Pablo y la hermandad de Tiatira. Pablo se levantó a hablar en público para hablar del Dios no conocido en medio de una religión llena de dioses falsos. Pero en Tiatira no eran los hermanos cristianos los que dirigían. Y qué interesante que la pionera del cristianismo en Tiatira haya sido una mujer. Y es una mujer la que está dirigiendo el culto en los gremios industriales, pero no es Lidia, es Jezabel. Vamos a seguir leyendo. Entonces ya sabemos entonces que la iglesia es amorosa, fiel, servicial, paciente y llena de obras, incluso mejores que las primeras. O sea,
exteriormente la iglesia tiene una actitud muy positiva, pero lo que les acabo de mencionar de los cultos antes del trabajo, dirigidos por una mujer, fueron tolerados por la hermandad. Versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer. Una descripción muy despectiva hacia la encargada de los cultos, porque la encargada de los cultos se congracia con todos los dioses. Ella habla en nombre de todos los dioses para simpatizar con todos los creyentes y vayan a laborar todos felices y el dueño de la empresa feliz porque todo se le respeta su religión. Ok, una cosa es respetar, pero aquí no está hablando de respeto, aquí está hablando de tolerancia y Dios odia la tolerancia. Yo una vez preparé un tema, algunos hermanos, no sé cómo lo habrán visto, de repente un poco fuerte, pero yo les decía que nosotros como cristianos del tiempo del fin debemos ser intolerantes y les expliqué mis razones. Por ahí grabé un tema hablando de esto y el Señor aborrece la tolerancia a la idolatría. Y aquí el cristiano que está trabajando en estas industrias está tolerando porque está participando, no está dirigiendo la mente de las personas, está participando, está como un espectador, está como un adorante en medio del grupo, no se diferencia de nada. Y esto me hace recordar la estatua de Nabucodonosor. Ahí estaban tres jóvenes y estos tres jóvenes que fueron invitados u obligados a participar, ellos prefirieron diferenciarse del resto de los demás, no postrándose ante la estatua, demostrando que ellos no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Y hay quienes piensan que ellos tres no eran los únicos judíos que estaban ante la adoración a la estatua. Pero ellos fueron el remanente, ellos se mantuvieron en pie, aunque se cree que el rey Sedequías estaba en la dedicación de la estatua de Nabucodonosor. Él sí se arrodilló y se cree que otros judíos se arrodillaron, aunque en el corazón no lo sentían, lo hicieron por miedo a caer en el horno de fuego. Y lo mismo estaba pasando en Tiatira. Los cristianos, algunos, no sabemos cuántos, estaban participando siendo conscientes de que era una acción equivocada o posiblemente otros los estaban haciendo por ignorancia. Pero como nadie les decía nada, entonces Juan escribe una carta inspirado por el Espíritu Santo diciéndole a la iglesia que Dios no admite la tolerancia a esa mujer llamada Jezabel. Nótese que utiliza un nombre conocido en la escritura. El nombre de Jezabel es conocidísimo en la Biblia, porque Jezabel del Antiguo Testamento era la esposa del rey israelita Acab. Imagínense ustedes, el rey de Israel tenía una esposa que era idólatra y que ella, aunque se decía que el rey era el gobernante supremo, en realidad la que gobernaba era ella. Ella era la que dirigía todo en Israel. Ella dirigía todos los asuntos gubernamentales y ella dirigía todos los asuntos espirituales. Y ella era la que se encargó de colocar a los profetas de Baal y de Astarot para que dirigieran, para que tuvieran la dirección de todos los cultos en Israel. Solo había un hombre llamado Elías que se encargó de desenmascarar públicamente todas las desfachateces de Jezabel y de Acab. Y estas desfachateces, estos errores que cometió el rey Acab, motivado por su esposa, la sacerdotisa, porque era una sacerdotisa de Baal, provocó una sequía tremenda de 3 años y medio. Mano, presta atención porque esto es importantísimo. 3 años y medio de sequía en el pueblo de Israel por culpa del dirigente. Porque el dirigente se dejó llevar por la infatuación hacia la mujer que tenía y la mujer era lo que dirigía todo. Y Elías fue el único prácticamente que se mantuvo fiel a Dios, o por lo menos eso es lo que Elías creía, porque Elías le dice al Señor, solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo Dios a Elías? Mira, Elías, eso no es así. Tú simplemente puedes ver lo que está delante de tus ojos. Pero yo, que tengo los ojos de llama de fuego, como se describe aquí en Tiatira,
Yo sí puedo ver y saber de que hay 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal. Y yo en la imaginación puedo pensar, poniéndome en el puesto de Elías, diciendo, ¿y dónde están esas 7,000 rodillas, Señor? ¿Dónde están que yo no las veo? ¿Por qué yo me siento tan solo aquí? ¿Por qué pienso yo, Señor, que ya no queda nadie en Israel que te ame? ¿Dónde están esas 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal? Eso también estaba pasando en Tiatira. En Tiatira había fieles al Señor que en sus casas se levantaban, adoraban al Dios Todopoderoso, al Dios invisible para muchos, que eran fieles, hacían sus cultos familiares, por así decirlo, guardaban el sábado, pero no trabajaban en sábado, se les respetaba su sábado. Aquí no hay ningún tipo de persecución por la fidelidad a guardar los mandamientos del Señor, pero en público eran iguales que los demás, en su casa fieles. O sea, en ningún momento se dice que son hipócritas. Aquí no se está hablando de hipocresía. Aquí se está hablando de que ellos son fieles, que son amorosos, que son trabajadores, pero son tolerantes. Tienen su vida espiritual en casa, pero en la calle son igual que cualquier otra persona. No hay una diferencia. No son testificadores espirituales. Son buenas personas. A ver, ¿cómo entiendo? ¿Cómo describe usted a fulano de tal? Oh, no, buena persona, un caballero, una dama, respetuoso, amable, caritativo, ¿sí? Pero no se describe como cristiano. Y este es el problema que estaba pasando en Tiatira. Y por eso el Señor es el que escudriña, y él más adelante lo vuelve a repetir y hace una descripción diciendo, yo escudriño los riñones, la mente y el corazón. O sea, lo más interno, lo más profundo de nuestra alma la conoce el Señor. Pero hay gente que no lo sabe. Y eso es lo que pasaba con Elías. Elías decía, Señor, yo me quedé solo. No, no, Elías sí hay. Lo que pasa es que están escondidos. ¿Sí? Tienen miedo a Jezabel. Tienen miedo de testificar su fe. Y por eso el Señor odia esta actitud de miedo, porque ese miedo hace que el pueblo sea tolerante. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice aquí que la iglesia ha tolerado a Jezabel porque no dice nada en contra de ella, porque a ver, esto puede pasar el día de hoy. Nosotros a veces nos pasamos de tolerantes, ¿sí? Nosotros nos da miedo hablar la sinvergüenzura del papado, por ejemplo. Yo siempre lo digo en público, un sinvergüenza que ni siquiera abre la Biblia cuando se presenta en público. Ay, como el Papa, mire, el Papa es una bonita persona que hasta ni la mano se deja besar. Qué sinvergüenza que cuando habla en público, ¿por qué no abre la Biblia y enseña a las personas? Entonces hay que decirlo. Algunos se sentirán ofendidos, pero es la verdad. Es la verdad. Yo no estoy hablando mal del fiel católico que va y se reúne, que quizás vaya engañado. Yo no lo sé, porque yo no conozco las intenciones del corazón. Dios sabrá las intenciones del corazón. Pero las sinvergüenzuras hay que decirlas. ¿Cómo vamos a apoyar nosotros una sinvergüenzura de eso? Entonces aquí dice que Jezabel se hace decir profetiza, una mujer espiritual, y es una seductora de los siervos, o sea, ella es la encargada de la enseñanza, dice, y enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Es como cuando yo me pongo a escuchar un predicador evangélico, por ejemplo. Yo lo he escuchado, pero a veces cuando dicen esas barbaridades, ya apago esa cosa. ¿Para qué voy a estar yo escuchando barbaridades? Yo les dije a ustedes que yo antes de, eso no fue hace mucho tiempo. Yo volví a escuchar algunos sermones de predicadores evangélicos con respecto a cómo ellos entendían para ver cómo ellos explicaban las profecías bíblicas. Y tomé como un 5% de cosas buenas y el resto pura barbaridad. Yo no perdí mi tiempo 1 o 2 horas escuchando todas las barbaridades que decía. O sea, traté de tomar lo más positivo, lo que consideré que era adecuado, y el resto lo deseché. O sea, no todo el que dice Señor, Señor. Por ejemplo, hoy en día nosotros en los canales de televisión, en las cableras, tenemos canales como Enlace y muchos otros canales religiosos más que pueden tener cosas buenas, pero también tienen cosas reprobables. Entonces, esas cosas hay que desecharlas.
Hay que saber diferenciar la verdad del error. Jesús decía, mirad que nadie os engañe. Y en el Apocalipsis 13 nosotros nos vamos a dar cuenta la obra de engaño a tal punto que los ricos, los pobres, los grandes, los pequeños, todos serán motivados a adorar a la bestia y a su imagen. Y esto nos recuerda otra vez los tres jóvenes en Babilonia. Fíjense cómo aquí la historia se va hilando una con otra, se van uniendo. Sigamos porque, oye, el tiempo pasa rápido. Eh, entonces aquí Jezabel enseña y los hermanos se han dejado enseñar por ella. Se han dejado enseñar. El versículo 21 dice que el Señor... ¿Para qué? ¿Cuál es este tiempo que el Señor... ¿Por qué el Señor le está dando este tiempo a Jezabel? O a esta mujer del siglo primero. ¿Por qué le está dando este tiempo? Porque quiere que se arrepienta. El Señor quiere que se salve, como quiere que muchas personas se salven. Le ha dado tiempo de que se arrepienta de la fornicación. Pero ¿qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con esta Jezabel? Con la misma Jezabel del tiempo de Elías. No quiso arrepentirse. Bueno, la del primer siglo, tampoco quiso arrepentirse. Y en el periodo histórico, menos. La del periodo histórico comienza en el año 538. ¿Qué pasó en el año 538? Ya no existe el Imperio Romano. Se murió el Imperio Romano. Se acabó. Pero Roma sigue vigente. Porque en la estatua de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, nos dice que después de Roma viene el reino eterno del Señor Jesús. Pero antes de llegar al reino del Señor Jesús, hay que pasar por un periodo de romanización dentro del cristianismo. ¿Usted no se ha fijado que la estatua de Nabucodonosor del sueño, los pies son hierro mezclado con barro? Hierro mezclado con barro. Y el barro se menciona aquí en la iglesia de Tiatira. ¿No se dio cuenta? Aquí aparece el barro. El barro aparece en el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Dónde aparece? La dice allí en el versículo 27, en el versículo 27, cuando habla de los victoriosos que recibirán autoridad en el versículo 26. El Señor dice en el 27 que regirán las naciones con vara de hierro, autoridad, vara de hierro, y serán quebradas como vaso de arcilla. ¿Qué es arcilla? Vaso de alfarero. ¿Qué es la arcilla? Barro. La arcilla es barro. Ahí está el barro. Ahora, el libro de Jeremías me dice a mí que el Señor es el alfarero y el Señor nos moldea como vasijas de barro. Entonces, ¿qué representa el barro? El cristianismo, y ese cristianismo se ha mezclado con Roma en los pies de la estatua, porque los pies de la estatua son de hierro y el barro se ha mezclado allí porque el hierro se ha cuarteado, porque el imperio ha perdido fuerza, porque el imperio ya no existe, pero ha dejado secuelas. Podríamos imaginarnos que la arcilla es como que si estuviera soldando el barro, una cosa ilógica. ¿Cómo va a soldar hierro con barro? ¿Cómo va a estar soldando hierro con barro? ¿Qué es lo que pasa? Que el cristianismo se mezcló con el paganismo y allí salió lo que nosotros conocemos el día de hoy como el papado. En el año 538, el papado asume poderes políticos y a partir de ese momento, del año 538, comienzan 3 años y medio proféticos de sequía en la iglesia. 3 años y medio proféticos de sequía espiritual. ¿Por qué? Porque a partir de ese año comienza la profecía de los 1260 días proféticos, 1260 años, y 1260 días son 3 años y medio o 42 meses. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Acá y Jezabel y Elías está ocurriendo en el periodo de la iglesia de Tiatira. Hay un remanente escondido, hay un remanente oculto a la vista de las personas y hay una sinvergüenza mujer que se está encargando de hacer que el pueblo se desvíe. Y esa sinvergüenza mujer
que más adelante vamos a ver en el capítulo 17, una mujer vestida de púrpura. ¿De qué color eran las telas que se hacían en Tiatira? De púrpura. Vamos a ver en Apocalipsis 17 una mujer vestida de púrpura, reinando como que si ella fuera la diosa del mundo, gobernando, y los reyes de la tierra detrás de ella, ebria de un vino de fornicación, pero esta mujer será echada en cama, porque después la vamos a ver pisoteada. La misma bestia que está montando la va a pisotear. Y aquí el libro de Tiatira, la carta a Tiatira dice que esta mujer fue echada en cama. Yo no sé si la mujer literal, la que llaman aquí Jezabel, esta sacerdotisa de los gremios de Tiatira, no sabemos si cayó en una terrible enfermedad y aún así en su enfermedad no se arrepintió. Pero este sistema papal que nació en el año 538 va a tener un dominio de 1260 años, y en esos 1260 años el Señor va a enviar un remanente para que exhorte y le permita a la iglesia cambiar de actitud. Pero este sistema papal no va a cambiar, no va a cambiar, y el Señor va a levantar en este periodo, o levantó en este periodo de tiempo, a los reformadores, levantó a los valdenses, a Juan Hus, a Jerónimo de Praga, a Wycliffe, a Lutero en el año 1517. Usted se dará cuenta que el periodo de tiempo es mucho más largo, ocupa prácticamente un milenio entero, un milenio, 1000 años, porque el periodo histórico de la iglesia de Tiatira llega hasta el año 1563. Nótese que allí no se cumplen los 1260 años. Los 1260 años transcurren hasta 1798, hasta la iglesia de Sardis. Pero, ¿por qué utilizo yo, o por qué algunos historiadores utilizan la fecha de 1563 y en el medio está 1517 con la reforma protestante de Martín Lutero? La fecha de 1563 es la clausura de un concilio dentro del papado llamado el Concilio de Trento, un concilio que duró casi 9 años. Este Concilio de Trento, 9 años, bueno, no recuerdo exactamente el tiempo que duró, pero el Concilio de Letrán duró hasta 1563, lo que los historiadores no cristianos llaman la contrarreforma. ¿Cómo atacar a la reforma? Y ahí nace la famosa historia de la Inquisición, ¿sí? Entonces, Dios le dio un milenio entero para que se arrepintiese y no quiso arrepentirse, pero Dios afloró su remanente en ese periodo de tiempo. Un remanente que salió de la misma iglesia papal, pero que estos sacerdotes, incluyendo a Martín Lutero, se dieron cuenta de las aberraciones que se estaban haciendo. Ese periodo de 1260 años se llama la abominación asoladora del lugar santo, porque la del atrio exterior ya la vimos con los sacrificios de cordero hasta el año 70. Aquí empieza la abominación asoladora del lugar santo. O sea que cuando las personas de ese tiempo leían, cuando vean la abominación asoladora, huyan, salgan de ahí, salid de ella, pueblo mío, salgan de allí. Por eso nace la iglesia protestante. La reforma protestante surge porque es que el papado no quiere cambiar, ni va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo arrogante, va a seguir él siendo el mismo egocéntrico, que va a querer que más bien nosotros nos acerquemos a ellos, que va a querer que nosotros nos veamos las buenas obras que el papado ha hecho a lo largo de la historia, fundando colegios, fundando hospitales, enviando mujeres a la caridad, hombres y mujeres que dedicaron su vida a la obra misionera en lugares recónditos. Las cosas bonitas están. Pero la pederastía, ¿eso de dónde queda? Las blasfemias que presentan, haciéndole creer a las personas de un purgatorio que no es bíblico, de que si es bueno se va al cielo, que si es malo se va al infierno. Esas cosas aberrantes hay que decirlas. Pero el catolicismo o el papado se ha encargado de suavizar su conducta diciendo las cosas buenas que ha hecho. Sí, el Señor
El Señor dice, sí, yo conozco tu amor, yo conozco tu servicio, yo conozco que tus obras son mayores que las primeras, pero por obra no te vas a salvar. No te vas a salvar por la caridad que hiciste. Porque los hermanos de Tiatira eran caritativos, pero en el momento de ellos expresar sus convicciones, no lo hacían por temor a perder el trabajo. Y la razón por el cual el papado ha tolerado tantas cosas es porque no quiere perder su poder político. Y eso es lo que ellos quieren, mantener su poder político. Y el Señor nos dice a nosotros como remanente, versículo 24, pero a los demás que están en Tiatira, mire el llamado a nosotros, los demás que están en Tiatira, los que alguna vez pertenecimos a otras denominaciones religiosas que el Señor nos sacó de allí, los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que llaman los profundos secretos de Satanás. O sea, que no se ha deleitado ahí, que no ha estado allí participando de todas esas cosas. O sea, que es una persona, a ver, yo recuerdo cuando era colportor, hermanos, yo no sé cómo será ahora porque no lo he visto más. Yo recuerdo que la gente pegaba un sticker en las puertas de las casas y colocaba, dice, católico nací, católico fue mi padre, católico fue mi abuelo, católico moriré. Y tú le preguntas a esas personas qué significa ser realmente católico y no saben. Son simplemente religiosos por tradición. Y dentro del adventismo y en cualquier iglesia puede estar pasando lo mismo. O sea, si yo nací en esta iglesia adventista, si yo me crié, si mi padre, si mi abuelo son adventistas, yo tengo que saber por qué yo soy adventista. Yo tengo que saber por qué yo guardo los mandamientos. No simplemente, no, yo soy simpatizante porque mi abuela, mi padre, y yo creo que la iglesia es la iglesia verdadera, pero vivo totalmente contrario. ¿Sí? Yo he conocido personas así, que aman la iglesia como iglesia, porque es la iglesia de sus padres, de sus abuelos, pero en la calle son mundanos y son capaces de defender la iglesia. Incluso los adventistas defienden el adventismo, pero son mundanos, no viven el adventismo. Y ese amor que tienen hacia la iglesia y hacia las doctrinas, pero que no las viven, no los va a salvar. Por más que yo diga, sí, yo sé que el sábado es el día del Señor, pero no lo guarda. O por más que yo guarde el sábado, pero en mi corazón, para mí es un día normal como cualquier otro, simplemente lo hago porque, bueno, para no reunirme el domingo. No me va a servir de nada. Tiene que haber una transformación. Eso es lo que el Señor llama, no hemos conocido las profundidades de Satanás. Porque no nos hemos ido hasta ese punto de decir, bueno, sí, yo creo, pero no lo vivo. Sí. Y Satanás también cree y tampoco lo vive. La profundidad de Satanás es que yo tengo conocimiento de la verdad, pero prefiero ir a hacer las cosas que más me placen en mi naturaleza pecaminosa. Entonces, los que no han conocido las profundidades de Satanás, el Señor no les va a imponer otra carga. Ya suficiente con lo que han pasado. Pero lo que tengas, lo que has aprendido, la manera como has crecido, ¿qué dice el Señor? Reténlo hasta cuándo? Hasta que yo venga. ¿Sí se dan cuenta que aquí hay adventistas? Porque están esperando al Señor. Mire, si tú has aprendido esto, yo les decía ayer, por ejemplo, un ejemplo. Yo les decía ayer que cuando yo era joven, a mí me enseñaron que la marca de la bestia, el 666, era el Vicarius Filii Dei. Y hay gente que se murió creyendo eso. Y eso hizo que ellos predicaran ese mensaje. Y ellos murieron con ese mensaje. Pero nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que ellos aprendieron. Martín Lutero nunca guardó un sábado y se va a salvar. Guillermo Miller nunca guardó un sábado porque esa verdad presente no se reveló en ese momento. En cambio, nosotros tenemos que ir mucho más allá de nuestros pioneros, de nuestros antepasados, porque ellos son los que nos van a juzgar. Ellos vivieron la luz que se les reveló. Hubo gente que murió creyendo que Cristo vendría el 22 de octubre, nunca guardaron un sábado, nunca cambiaron su régimen alimenticio, pero ellos vivieron de acuerdo a la verdad que se les había revelado. Y la verdad siempre estuvo allí, solo que a ellos no se les reveló toda.
Dios fue progresivamente, pero la verdad siempre ha estado escrito. O sea, no es que salió un libro nuevo en el siglo XXI para decirnos cosas a nosotros diferentes. Siempre ha estado allí. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a la luz. No, es que en el tiempo de Miller fumaban tabaco y comían cochino. Ah, yo también tengo que hacerlo. No, porque Dios me ha revelado más luz, que siempre ha estado allí. Y eso es lo que el Señor quiere decir. Yo no los voy a imponer más carga. O sea, los que ya pasó y el Señor los juzgará de acuerdo a la luz que ellos recibieron. Porque el Señor es el que escudriña los corazones, las mentes, los riñones, lo más íntimo de nuestro ser. ¿Sí? No me voy a justificar con que los pioneros fumaban tabaco, tomaban café y comían cochino. ¿Ven? Y esto tiene que ver incluso con nuestras creencias, nuestras doctrinas actuales. Bueno, entonces sigo. El que venza, el que logre esta victoria con la ayuda del Señor y guarde sus obras, guarde las guardes, mantenga fiel hasta el fin, ¿qué pasa? El Señor le va a dar autoridad. Tú y yo tenemos la autoridad sobre las naciones. A veces tenemos miedo. Tenemos miedo de perder el trabajo, tenemos miedo de llevarle las contrarias a los políticos. ¿Se acuerdan cuando esto de la pandemia? Que había que pedirle permiso a los gobernantes, a los alcaldes para abrir las iglesias. Y ellos eran los que ponían las condiciones. Y dice, ¿cómo el gobierno nos va a poner las condiciones a nosotros si Dios estableció que delante de él se doble toda rodilla? Estos sinvergüenzas quieren que no nos arrodillemos. Que cantemos 1 o 2 himnos nada más, puestos de pie y ya. Lo que pasa es que hubo gente que estaba en contra, si no, tuviéramos igual todavía. Y el Señor nos ha dado la autoridad, la regirá con varas de hierro, ya esto lo mencionamos. En la parte final del versículo 27 dice, así como yo recibí autoridad de mi Padre. ¿Quién es el que nos ha dado la autoridad de predicar? ¿Quién es el que nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Hay predicadores que nos impiden predicar en las iglesias porque decimos la verdad. Bueno, la autoridad nos las ha dado el Señor, nadie nos va a impedir de seguir predicando fuera de los templos. Y le daré también la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. ¿Sabe cuál es la estrella de la mañana? Bueno, literalmente es el sol, porque cuando sale el sol, entonces hace aclarar el día. Espiritualmente, la estrella de la mañana es Cristo. En otras palabras, no andamos en tinieblas, no andamos en oscuridad. Aunque estamos en la medianoche de un mundo lleno de pecado, el pueblo de Dios camina seguro porque en la oscuridad aún así tiene lámpara llena de aceite que ilumina. Nosotros andamos como de día, decía Pablo. Nosotros no andamos como de noche, andamos como de día. Mientras el resto del mundo anda cegado. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando le dijo al siervo, le dijo que nosotros éramos más de los que estaban en contra de nosotros. Dijo, Señor, pero estamos solos. Y Eliseo le dice, abre los ojos a este hombre para que vea. Y cuando vio un ejército grande que estaba de parte de Eliseo, perdón, y de Israel. Entonces nosotros no andamos en oscuridad. Nosotros vemos lo que otros no pueden ver a la luz de la palabra. Porque, no es porque seamos mejores, sino porque nos hemos dispuesto a hacer la voluntad del Señor y hemos doblegado nuestra vida delante del Señor y hemos sido sinceros con nuestro Señor, tanto en privado como en público, porque Él es el único que escudriña nuestros corazones. Y por último, hermanos, entonces el Señor dice, el que tenga oído, oiga, versículo 29, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí entonces terminamos dando a entender que el periodo de la iglesia de Tiatira comenzó en el año 538, la iglesia asume un poder político, deja de ser la iglesia perseguida para convertirse en la iglesia perseguidora, deja la Biblia a un lado para empezar a actuar con tradiciones, deja la oración a un lado para que el hermano común, en vez de orar al Padre, vaya y le confiese los pecados a un cura, y la gente ya no testifica, ya, porque ahora todo lo hacen los sacerdotes, y entonces nos hemos acostumbrado a ir a misa, a simplemente escuchar a un hombre que ya no abre la Biblia. De hecho, la Biblia era prohibida leerla en el tiempo de la iglesia histórica de Tiatira. Era un pecado leer la Biblia. Primero porque se leía en un lenguaje extranjero, era prohibido. Era prohibido traducir la Biblia al idioma del pueblo. Era prohibido interpretarla. Y lo mismo está pasando el día de hoy. Los laicos que están estudiando la palabra, el Señor les está dando luz
Y cuando un laico va y presenta la luz ante un pastor, yo no sé qué pasa, que hay algunos compañeros del ministerio que pareciera que están pensando en otra cosa, cuando los laicos, el Señor les está revelando verdades que siempre han estado allí y nosotros los pastores mirando para otro lado. ¿Sí? Eso puede estar pasando. Eso le pasó a la iglesia del periodo de Teatira. Eso le pasó. Y eso el Señor nos advierte que no nos pase a nosotros. Este mensaje también es para nosotros el día de hoy. Porque así como las cosas que se están viviendo ahorita se han vivido en el pasado, decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron para que por la paciencia o la perseverancia de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y mantenernos fieles como un remanente no escondido, no escondido como en los días de Elías. No, tenemos que salir y decirle al Señor que se haga su voluntad. Y esa batalla que tuvo Elías en el Monte Carmelo, la vamos a ver más adelante en lo que el Apocalipsis llama la batalla del Armagedón. Bueno, como se nos acabó el tiempo, deseo que la bendición del Señor les acompañe el día de hoy.